Thiriart sigue siendo uno de los teóricos geopolíticos del paneuropeísmo más interesantes en la era posterior a 1945. Su interés como ideólogo se ve aumentado por haber sido también un devoto activista en el movimiento occidental que creó GUN Europe, y fue en prisión donde comenzó a escribir este libro en 1962. Era lo que Moseley describió como una raza rara, el hombre de pensamiento y acción. Publicada por primera vez en 1964, esta traducción al inglés hábilmente traducida es realizada por el erudito indio Dr. Alexander Jacob, e incluye una introducción a la vida de Thiriart. Las referencias a pie de página sobre nombres y acontecimientos mencionados por Thiriart son particularmente útiles. Thiriart fue un defensor de una nación europea unitaria. Su concepción recuerda a la de Europa, una nación de Sir Oswald Mosley. Thiriart fue uno de los delegados en la Conferencia de Venecia de 1962, donde Sir Oswald Mosley representó al movimiento sindical, con delegados del Reichspartei alemán y del movimiento social italiano. Sin embargo, parece probable que Thiriart fuera el exponente más apasionado de una Europa totalmente unificada, tal vez incluso más que Mosley, cuyo lema Gran Bretaña es la primera nación en Europa contenía elementos del viejo nacionalismo que Thiriart repudiaba con vehemencia. Sin embargo, existe una similitud de pensamiento entre Moseley y Thiriart sobre numerosas cuestiones primarias. La búsqueda prometeica en curso de Thiriart parece estar de acuerdo con la doctrina de las formas superiores fáustica de Moseley, Europe Faith y Plan, Euporion, 1958, pp 143 a 147. Ambos vieron la recuperación de Sub. El África sahariana ofrece los desafíos pioneros para forjar un hombre superior en una búsqueda de autosuperación que sugiere lo nietzscheano. Ambos también consideraban fundamental la amistad europea con los estados árabes. Thiriart llegó incluso a sugerir que los árabes, y específicamente los bereberes, podrían incorporarse a Europa. Mientras Thiriart había entrado en el post. La política de guerra como partidario de los franceses en Argelia y de los belgas en el Congo, con la formación de GUN Europe, su perspectiva geopolítica, comprometida con la liberación de Europa de las potencias extraeuropeas, sufrió cambios significativos, hasta el punto de que el movimiento formó una extensa alianza con los árabes, incluido el antiguo enemigo argelino y los baathistas. Entre los líderes árabes con los que se reunió Thiriart se encontraba el presidente Nasser de Egipto. Un enfoque pro-árabe y antisionista se convirtió en una característica importante de GUN Europe, cuyo objetivo era formar brigadas europeas que se entrenaran en los estados árabes y al mismo tiempo ayudaran a luchar contra Israel. Estos cuadros traerían la lucha de regreso a Europa, contra la ocupación estadounidense. Uno de los cuadros de GUN Europe, Roger Cowdroy, fue asesinado mientras servía en Al-Fatah en 1968. Qué largo camino han recorrido, hacia atrás, los movimientos panárabes y paneuropeos en el cumplimiento de sus respectivos papeles en un conflicto de conflictos sionistas y atlantistas, haciendo bien. El ala mantiene la Europa fracturada. Aunque los representantes en Venecia se comprometieron a formar un partido nacional de Europa y se emitió una declaración común, el concepto no resultó en nada. Los mordaces ataques de Thiriart contra la derecha nacionalista tal vez revelen una amargura por el fracaso de la Conferencia de Venecia, y particularmente las actitudes insulares de los delegados italianos y alemanes. Una de esas divisiones mencionada por Thiriart, por ejemplo, es el conflicto entre alemanes e italianos por la cuestión del Tirol del Sur. Thiriart es tan mordaz con el separatismo regional que está fracturando a Europa, como el conflicto en su Bélgica natal entre flamencos y valones. Es obvio cómo vería las celebraciones de la derecha nacionalista británica con respecto al Brexit. Los polacos se mantienen fuera, mientras que los africanos continúan sin obstáculos, y Estados Unidos mantiene su dominio sobre Gran Bretaña de manera tan omnipresente como siempre. Si bien Thiriart no era un entusiasta del mercado común, al menos vio sus posibilidades al animar a la gente a empezar a pensar como europeos, como hizo Moseley. Rusia, Estados Unidos y Europa. Si bien Thiriart no menciona a Moseley ni al filósofo paneuropeo estadounidense Francis Parker Yockey, es con este último con quien sus concepciones de la Realpolitik encuentran más similitudes. Por lo tanto, Estados Unidos es, como lo muestra el título del libro de Yockey, el enemigo de Europa, en una relación patógena con Europa que es diferente de la de la ocupación militar ruso-soviética. El ensayo final de Yockey, El mundo en llamas, una estimación de la situación mundial,
valoraba al tercer mundo y a los estados árabes como futuros aliados en la liberación de Europa de Estados Unidos. Una estrategia que Thiriart siguió con vigor. En opinión de Thiriart, Rusia mantuvo su dominio sobre Europa del Este mediante una fuerza bruta del tipo que posee una nación joven e inmadura. Estados Unidos mantiene su control sobre el resto de Europa a través de su patología cultural, el opio del hedonismo, el consumismo y la opción blanda. Donde Thiriart entró en conflicto con Mously, al igual que Jockey, fue en la opinión de Mously de que Europa necesitaba la protección estadounidense de Rusia. Uno de los colegas posteriores de Thiriart, el Dr. Christian Boussier, confirma que Jockey tuvo una influencia significativa en Thiriart. El último grupo político con el que Thiriart estuvo asociado se llamó Frente Europeo de Liberación, título del grupo original de posguerra de Jockey. Boussier declaró a este crítico que Thiriart había leído la obra maestra de Jockey, Imperium, en la década de 1960 y le había dado a Boussier una copia fotocopiada en 1991. Boulton, Jockey, A Fascista Adasí, Arctos, Londres. 2018, página 561. Fue como delegado del Frente que Boussier y otros fueron a Rusia y visitaron al pensador geopolítico Dr. Alexander Dugin y a Gennady Chuganov, secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa, que se había convertido en parte del nuevo Partido Antiliberal Ruso. Oposición. Sin embargo, Thiriart sostiene en este volumen la opinión de que la liberación de Europa del Este de la URSS, en la que participan 100 millones de compatriotas europeos, es esencial para la construcción de la nación europea, en la medida en que la dedicación del libro es a aquellos que lucharán por liberar esa parte de Europa de la forma más brutal de agresión. La del comunismo ruso. Thiriart, 23. Esta liberación tomaría múltiples direcciones, incluida la prohibición de los partidos comunistas como instrumentos de la estrategia de Moscú, guerra de guerrillas, incluido el reclutamiento de exiliados del Este, y una estrategia de Realpolitik por parte de la nación europea para socavar geopolíticamente la posición de la URSS. Esto implicaría cultivar relaciones con los estados comunistas disidentes, Yugoslavia y Rumanía. Europa incluso respaldaría a China contra Rusia en el lejano oriente, para presionar a la URSS a retirarse de Europa del Este, a las fronteras anteriores a Yalta. Una vez que eso se lograra, la Europa unida revertiría la política y respaldaría a Rusia contra China. Según esta estrategia dialéctica, Asia quedaría contenida en el río Amur. Thiriart, página 15. Es indicativo de la seriedad de Thiriart como estratega el hecho de que logró obtener contactos oficiales en China, reuniéndose con Zhou Enlai, Rumanía, los estados árabes y Vietnam del Norte. Su objetivo era incorporar las tierras eslavas a Europa. Con los eslavos como compañeros europeos tanto como cualquier sueco, español, italiano, alemán o francés. Nunca tuvo los primeros sentimientos antieslavos de Jockey. Europa haría del Mediterráneo su lago, y eso significó la salida de la flota estadounidense. Sobre esa base, con una Europa armada hasta los dientes, pero neutral y libre de la ocupación estadounidense. Esperaba que Europa pudiera lograr un acuerdo con Rusia. Sin embargo, también en este caso su perspectiva cambió y el eslogan contra Washington y Moscú se transformó en con Moscú contra Washington, con el objetivo de convertirse en un imperio euroruso. Alexander Jacob alude a que Thiriart había trabajado en un libro a principios de los años 1980 con el título de Euro. Imperio Soviético, de Vladivostok a Dublín, OPSIAT, P2, aunque no completado para su publicación. A diferencia de la derecha que despreciaba y que todavía hablaba del comunismo judío de la URSS, reconocía que la URSS era una fuerza fundamental en la oposición al sionismo. De hecho, las publicaciones oficiales soviéticas estaban exponiendo el anti. Las insurrecciones soviéticas, que Thiriart alguna vez había anunciado como la vanguardia de una lucha paneuropea, fueron instigadas por factores tanto estadounidenses como sionistas. Véase, por ejemplo, Yuria Ivanov, Kousian, Saeyanisam, Moscú, Prague Publishers, 1970, Boulton, Russia y the Fight Against Globalization, Londres, 2018, páginas 167 a 169. Jockey también había llegado a esa conclusión ya en 1952 con un ensayo titulado El juicio por traición de Praga, en el que afirmaba que la URSS había cambiado de dirección y que la derecha tendría que reorientarse en consecuencia. Contra el pequeño nacionalismo. Thiriart se oponía vehementemente al racismo y al nacionalismo mezquino que dividían a los europeos. Deploró el viejo nacionalismo del fascismo y el hitlerismo,
las disputas territoriales que aún impedían que los europeos se convirtieran en un solo pueblo, y criticó a los partidos de derecha que no podían ver más allá de los intereses nacionales, incluso cuando hablaban de una Europa federal o de una Europa de los de naciones o de regiones. Para Thiriart no podía haber otra cosa que un pueblo europeo dentro de una nación europea. No podía haber superioridad alemana sobre los eslavos, ni rivalidad entre flamencos y valones. De hecho, no hay alemanes, polacos ni belgas, sino solo europeos. La derecha nacionalista está comprometida con el mezquino estatismo, partiendo del supuesto de que se trata de una finalidad histórica. La sospecha es que Europa, una nación, donde todos son europeos y nada más, sería un crisol que borraría las diversas culturas distintivas de Europa. De hecho, una Europa tan cosmopolita ha sido promovida por masones, jacobinos, anarquistas, liberales, socialdemócratas, plutócratas. Que tal como un paso hacia un Estado mundial, o un mundo, una raza. Incluso Otto Strasser, un defensor de una federación europea, cuestionó la Europa-nación de Mously, calificándola de una gran unidad mezcolanza, que vería la desaparición de españoles, italianos, franceses, alemanes y polacos. Otto Strasser, de El papel de Europa. En Mously, Política y debate, Euporion Books, 1954, página 80. Los oponentes de Europa como nación, aun cuando defienden alguna forma de federalismo europeo, objetan que no existe un concepto orgánico de Europa, como si la historia debiera detenerse en la designación de Estados-nación tal como se concibieron en la era wilsoniana posterior a 1918. Era, o la era postsoviética. O incluso en su primera etapa, la Paz de Westfalia de 1648. Jockey, no menos defensor que Thiriart de la Unión Europea, no veía ninguna razón por la que los particularismos regionales europeos no solo se mantuvieran sino que se potenciaran, ya que ciertas funciones de gobernanza podían localizarse. Thiriart no aborda aquí la cuestión. Sin embargo, la concepción de nación siempre ha estado en constante cambio, más bien fija. Mously llamó a su europeísmo una extensión del patriotismo y lamentó el ultranacionalismo del viejo fascismo. Ha habido un impulso hacia una unión cada vez más amplia, y fuerzas externas suelen utilizar la fractura como arma geopolítica. La unión se impulsa mediante la combinación contra un enemigo común, desde los primeros días tribales, cuando las familias comenzaron a formarse en sistemas territoriales y de parentesco cerrados, y se extendieron hacia afuera a través de la conquista o la fusión con otros lazos de parentesco para la defensa común. Realidad de Europa. Thiriart remonta la percepción de Europa a la victoria griega contra Persia en Salamina en 480 AC. P21, y luego contra los cartagineses en Sicilia, el papel de imperio asumido por Roma, la de España durante la Alta Edad Media contra los moros, eslavos contra tártaros, la Austria de los Habsburgo contra la de los otomanos. Europa había sido forjada en pruebas. Desde Maratón, 490 AC, hasta Viena, 1683 DC, donde franceses, polacos y austríacos expulsaron a los turcos. Todos los pueblos de Europa habían derramado sangre por Europa, y vid. P26. Para Thiriart, el nacionalismo de los separatistas valones, flamencos, vascos y sicilianos paralizaba a Europa. El destino histórico reemplazaría la división y forjaría una nación europea. Los agentes de ese destino serían una élite revolucionaria, y vid. P30. La conciencia europea tiene un largo pedigrí. Al describir la batalla de Poitiers contra los árabes en el año 732 DC, la crónica de Isadoro de Poitiers se refiere al ejército de Carlos Martel como los europeos. El imperio de Carlomagno, 768. 814 DC, es llamado Europa por los cronistas contemporáneos, y fue llamado el padre de Europa. El manto de San Enrique II durante el siglo XI estaba bordado con la leyenda, «Oh bendito César Enrique, honor de Europa, que el rey que reina en la eternidad aumente tu imperio». Después de la muerte de Henry, se lamentó un estribillo fúnebre, «Europa. Ahora decapitado llora». La urgencia de los gobernantes locales de reclamar soberanía sobre las naciones comenzó a fracturar la unidad orgánica de Europa desde la época de Felipe el Hermoso, siglo XIV, y la Reforma aceleró el proceso. Es notable que con la fractura de Europa vino el surgimiento de la oligarquía. Y lo que Thiriart llama la aristocracia de la espada fue reemplazada cada vez más por una aristocracia de la corte parasitaria, cuya creciente decadencia culminó en la revolución jacobina. Si Thiriart parecía rusofóbico,
no lo era en absoluto. Si bien el desmantelamiento del bloque soviético de los territorios orientales era esencial, Thiriart ofreció a Rusia, en cambio, una Europa totalmente libre de la influencia estadounidense, sin ambiciones territoriales sobre Rusia. De hecho, Rusia se mantendría firme como un baluarte contra Asia. Su barbarie juvenil significó que su destino aún está por desarrollarse, mientras que Estados Unidos ya padecía una enfermedad terminal y su única misión era infectar cualquier cultura que tocara. El último viaje de Thiriart antes de su muerte en 1992 fue a Rusia para reunirse con la oposición antiliberal a Yeltsin. Sus pensamientos finales se centraron en una Europa que incluyera a Rusia, desde Dublín hasta Vladivostok. La nueva Europa socialista. Thiriart evitó planes detallados sobre cómo se organizaría la nueva Europa. El único objetivo era, primero, liberar y unir a Europa. Esto requirió principalmente una estrategia geopolítica. Sin embargo, Thiriart ofrece una visión a grandes rasgos. Había comenzado su juventud como socialista, miembro de Jeune Garde Socialiste y de la Union Socialiste Antifasciste. Jacob, 7. Como muchos socialistas francófonos tanto en Francia como en Bélgica, había visto la ocupación alemana de Europa como una oportunidad para crear una Europa socialista unida. Esta no sería una Europa dominada por los alemanes, y es simplista o malicioso ver a todos los colaboradores como lacayos de Alemania. Thiriart había sido miembro de los Eimas du Grand Reich Alemán durante la ocupación, que surgieron principalmente de la izquierda. Durante la guerra, Thiriart fue incluido en la lista de muerte de la resistencia. Después de la guerra fue encarcelado y perdió sus derechos políticos hasta 1959. Es notable que el principal socialista belga, Henri de Man, también vio la posibilidad de construir una Europa socialista unida y vio la ocupación alemana como una oportunidad para deshacerse del capitalismo y el espíritu burgués. Si bien bajo su dirección el movimiento sindical cooperó en lugar de resistirse a la ocupación alemana, es erróneo considerar a Henri de Man como un lacayo de los alemanes. Los sindicatos de Henri de Man obtuvieron muchos anticipos para los trabajadores belgas durante la ocupación, y él siguió siendo un asesor cercano del rey. En Francia, destacados socialistas como Marcel Deat expresaron ideas similares. El socialismo francófono había estado en crisis desde finales del siglo XIX. Ya que muchos veían el marxismo y la socialdemocracia como inadecuados, era necesario un nuevo socialismo que trascendiera el materialismo y la guerra de clases. Ver, Sivesternel, ni izquierda ni derecha, ideología fascista en Francia, Princeton University Press, 1986. Aquí Sternel también considera a Henri de Man y la izquierda belga. Parece plausible que Thiriart procediera de ese medio. Después de la guerra rechazó las nociones socialistas sobre la nacionalización y la burocracia estatal. La nueva Europa no reprimirá la iniciativa individual en ningún nivel. Se debe permitir al empresario la libertad de desarrollar una economía fuerte y no verse obstaculizado por las regulaciones estatales. O democratización en nombre del Estado. Se defendería a los productivos y se eliminaría a los parásitos de la vida económica de la nación europea. Lo que Thiriart llamó comunitarismo europeo reemplazaría tanto al capitalismo especulativo como al comunismo. En particular, una nueva élite inculcaría un nuevo espíritu desde arriba. Forjados en la lucha, huyendo del hedonismo y la gratificación instantánea, que anteponen el deber. La época exigía grandeza, los partidos no democráticos atraen a la masa de votantes mediante trivialidades, un fenómeno, el endurecimiento del votante, Thiriart, p. 157, que no ha hecho más que aumentar. Las preocupaciones materialistas deben trascenderse en pos de un propósito más elevado. Sin embargo, Thiriart era muy consciente de que para trascender las condiciones materiales, primero deben resolverse, y no se puede ignorar. La grandeza no proviene de un pueblo dividido por extremos de riqueza, donde muchos languidecen en la pobreza, la mala salud, la falta de vivienda, nutrición y saneamiento. No se puede proceder a realizar el potencial hasta que se satisfagan las necesidades primarias de la vida. El objetivo no era defender al proletariado al estilo marxista, pero tampoco suprimirlo, el objetivo era desproletarizar insistiendo en los deberes, crear una meritocracia, que incluiría la autonomía de los trabajadores. Gestión, lo que Mously llamó socialismo europeo, y mantener esos deberes a través de un senado sindical. Ibid, página 99. La propiedad estaría ampliamente distribuida en lugar de concentrarse en un monopolio o burocracia estatal.
Las clases sociales basadas en la riqueza serían reemplazadas por clasificaciones o clases de hombres. En la cúspide estaría una clase basada en el servicio, sujeta a una renovación perpetua para evitar la decadencia que conlleva el estancamiento social. Los elementos parásitos y negativos de la burguesía serían barridos por el deber de trabajar, al igual que los elementos parásitos de todas las clases. Mientras que la burguesía creativa, lejos de ser reprimida en el olvido por la oligarquía o directamente exterminada por el comunismo, se convertiría en la columna vertebral de la productividad. Thiriart, página 110. Este socialismo europeo es la antítesis del marxismo. Thiriart observa que lo que ofrece el marxismo es un llamado al resentimiento. Ve que el comunismo recluta en todas partes a los especímenes más bajos, es la doctrina del antihéroe, la negación de la búsqueda de estados superiores del ser. Moseley criticó el marxismo por la misma razón, al explicar su doctrina de las formas superiores. Nietzsche se refirió a las doctrinas socialistas como apelando al resentimiento. Y la Ahrabstadard la llamó la revuelta del subhombre. Sin embargo, cualquier conversación sobre socialismo carece de sentido mientras Estados Unidos controle los recursos de Europa, y la nacionalización no logra nada en esta situación si la economía sigue dependiendo de materiales, mercados y crédito externos. Europa sería autárquica. Esto sería posible gracias a una Europa de 400 millones de habitantes, superando en población tanto a Estados Unidos como a la URSS, en un mercado interno autónomo. La agricultura de Europa del Este complementaría la producción industrial del resto de Europa una vez unida. Thiriart y el justicialismo. De particular interés es la referencia de Thiriart a una perspectiva justicialista. En la formación de una clase, los productores y en la formación del Estado de los productores. Thiriart, páginas 109 a 110. Como señala el Dr. Jacob, justicialismo se traduce como justicia social y se refiere a la doctrina del estadista y filósofo argentino Juan Perón. Thiriart fue el exponente europeo del justicialismo. De hecho, los dos eran colegas cercanos. Thiriart se reunía con frecuencia con Perón, que era un ávido lector de la Neisian European, entre cuyos escritores se encontraban diplomáticos sirios, del Vietcong e iraquíes, nacionalistas argelinos, Stackley Carmichael de los Panteras Negras, etc. Thiriart opinó que si el español se convirtiera en el idioma de la nueva Europa, eso ayudaría a forjar un vínculo entre Europa y América Latina, incluidos los latinos en los Estados Unidos, para ayudar a contener al régimen de Washington. La asociación entre Thiriart y Perón se analiza en Boulton, Perón y Peronism, Londres, 2014, páginas 177 a 181. Cuadros europeos. La Europa de Thiriart debe vivirse y no pronunciarse. Debería ser una realidad de carne y hueso y no una construcción de retóricos, y p. 67. De ahí su evitación de programas políticos detallados para el futuro y de llamamientos al electorado masivo. Thiriart aborda en detalle el carácter del movimiento que pretendía construir. El Partido Europeo. Se trata de la élite de vanguardia que repudia la política de masas y se infiltra en los centros neurálgicos de las sociedades de toda Europa, especialmente en los sindicatos y las organizaciones juveniles. El partido no reconoce izquierda ni derecha. Escribiendo todavía dentro de la generación de la guerra. Thiriart rechazó el favoritismo hacia los colaboracionistas o la resistencia de los años de la guerra. Esos veteranos serían valorados no por lo que habían hecho sino solo por lo que harían por Europa. Los líderes de Europa del mañana surgirían a través de la lucha por liberar y construir Europa. El líder es un visionario. Y no busca la aprobación de las masas en ningún concurso de popularidad democrática. Busca el equilibrio en sí mismo y no se rige por leyes mezquinas, sino que permite al individuo la máxima libertad para desarrollar su potencial. El etos heroico imbuye a la juventud de una búsqueda prometeica, sugiriendo una autosuperación nietzscheana. Conclusión. Thiriart reconoció que en la geopolítica y la implementación de la Realpolitik los acontecimientos cambian dramáticamente y las estrategias deben avanzar con la misma rapidez, en lugar de quedarse estancadas en dogmas. Esto se puede ver en su cambio de percepción hacia Rusia, incluso cuando todavía dominaba el método soviético. Y en el cultivo de alianzas con aquellos a quienes se opuso en años pasados en Argelia. Por lo tanto, lo que sigue siendo válido es la metodología y no los detalles que son transitorios. El libro de Thiriart no es solo un esbozo doctrinal paneuropeo, sino también un manual práctico para la organización de movimientos. Los medios para crear y sostener estructuras organizativas, los requisitos de liderazgo y la formación de cuadros,
una valiosa fuente tanto de teoría como de práctica. De particular utilidad es que esta valiosa traducción del Dr. Jacob es la primera edición en inglés.